Ya, Muy por buenas favor, tardes. vamos a partir nuestra presentación entonces. Hoy día en la tarde, bienvenidos todos, bienvenidas todas, profesores, mamás, papás. Hoy día es un día muy especial. Estamos todos en una situación sanitaria en Chile muy compleja. Estamos todos en cuarentena en nuestras casas y queríamos compartir con ustedes desde mi casa este ciclo de charlas de las primeras edades y utilizar, ¿no es cierto?, este medio del Facebook para poder hacer llegar a ustedes esta información. Hoy día es la primera charla del ciclo de charlas de primeras edades y lo que voy a tratar de hoy día de mostrarles es este concepto nuevo de funciones ejecutivas y cómo esto impacta en preescolares. Ya porque el contexto es un contexto muy especial que estamos viviendo en este momento, pero en el caso de el contexto educativo que estamos viviendo, es muy importante decirle que la educación de nuestros hijos es una educación que va más allá de enseñar, que solo enseñar. La educación es muy importante porque es parte del proceso formativo y que permite no solamente enseñar, sino también formar personas. Y cuando uno habla de enseñar, especialmente en niños de la primera edad, uno está hablando de la formación de sus habilidades cognitivas que va a llevar finalmente a formar personas más completas, personas más capaces, personas capaces de valorar lo que tienen y ser individuos que proporcionen apoyo y sustento a nuestra sociedad. Y para poder contextualizar un poco en qué consiste esta capacidad de desarrollar habilidades cognitivas, tengo que partir desde lo más básico. Y le voy a mostrar más o menos en qué se basa este concepto y voy a partir desde la neurona misma. La neurona, acá tenemos un esquema de la neurona. La neurona se caracteriza por ser una célula que está ubicada en el cerebro y forma parte de nuestro sistema nervioso, y esta neurona es capaz de transmitir desde su cuerpo hacia el resto, ¿no es cierto?, a través de este largo axón, la información hacia los terminales nerviosos. En esta neurona subyace todas las habilidades que las personas tienen para pensar, para recordar, para sentir y para compartir emociones. Y por lo tanto es el elemento básico que el sistema nervioso tiene para el funcionamiento de su cuerpo, el funcionamiento de la mente y también, por qué no decirlo, las habilidades que el niño tiene desde el nacimiento de aprender y de desarrollar todas sus capacidades. Estas neuronas, por lo tanto, cuando uno piensa que ahí está la base, ¿no es cierto?, del aprendizaje, la base del pensamiento, la base del razonamiento, uno debe entonces entender cómo funciona y por lo tanto entender cómo esta neurona regula finalmente el desarrollo cognitivo. Y por lo tanto, al comienzo, cuando uno habla de habilidades de aprendizaje, ¿no?, entonces uno habla de el impulso eléctrico que viaja a través de la neurona y esta neurona a su vez se conecta con otras neuronas. Y este impulso eléctrico, la velocidad con que se transmite y al final cuando llega a los terminales, la cantidad de neuronas con que está conectada, define de alguna manera las habilidades de la memoria, define las habilidades del pensamiento, define las habilidades del razonamiento. Por lo tanto, cuando una persona nace con aproximadamente una neurona conectada con aproximadamente 5.000 neuronas. Pero cuando uno muere a los 80, 90, 100 años, y uno vuelve a analizar el cerebro, uno descubre que una neurona está conectada con las mismas 5.000 o 6.000 neuronas. Entonces se pensaba por mucho tiempo que el cerebro no cambiaba, y eso es totalmente falso. Porque cuando nacemos tenemos una neurona conectada con 5.000 neuronas aproximadamente, pero en los 2 primeros años de vida esa neurona, en vez de estar conectado con 5.000, rápidamente en los 2 primeros años
se conecta con 20.000, 25.000 neuronas. Entonces, el cerebro durante los 2 primeros años cambia de una manera que es dramática. Lo podemos ver en esta figura. Acá tenemos una imagen que es una tomografía en la parte superior que muestra un cerebro de un niño a los 2 semanas de edad, y fíjense cómo esta estructura cambia dramáticamente al año de vida, y principalmente ya a los 2 años de vida pasa a ser un cerebro muy más parecido a un cerebro de adulto. Acá abajo podemos ver lo que es la maduración de estas conexiones a través de un marcador que es el contenido de mielina que tiene el cerebro. Podemos ver que a las 2 semanas de edad casi todo está azul, pero en la adultez, ¿no es cierto?, ya está más verde, indicando de que el gran cambio, si uno mira el esquema, 2 semanas con el al medio, que es un año, es durante el primer año, ¿no es cierto?, donde ocurren los cambios más dramáticos en la maduración del sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, ¿qué partes del cerebro maduran en qué edad del cerebro? Entonces, cuando uno habla de la maduración del cerebro, uno tiene que pensar cómo el cerebro humano evolucionó. Acá tengo un esquema que muestra la evolución del cerebro desde animales muy prehistóricos hacia el humano. Y ustedes ven que la parte morada del cerebro, que es característica del hombre, es muy pequeña en animales como los reptiles, ¿no es cierto? Incluso en el tiburón es muy, muy pequeña. Esta parte del cerebro entonces es propia del pensamiento lógico o del razonamiento, y es propia del hombre, y es la parte del cerebro en el cual se concentran toda la parte del razonamiento. Esa parte del cerebro, la parte morada, está dividida básicamente en 2 partes. Uno es la corteza prefrontal, que está en la parte marcada acá en el esquema del niño, y otro es la parte posterior del cerebro. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Cuando uno analiza la maduración del cerebro, claramente se observa que todo el frente del cerebro, acá en el primer esquema, es un cerebro de un niño de 5 años, después tenemos el segundo es un de 10, pre-10 años, o sea, entre 5 y 10 años, el tercero es de 10 años y el cuarto cerebro es una persona adulta ya de 20 años. Todo lo que es azul es cerebro que es maduro y rojo lo que es inmaduro. Y uno claramente ve que hay una franja del cerebro de los niños de 5 años que está en medio, que es azul, y que tiene que ver con el movimiento. A esa edad ya los niños caminan, corren, tienen todas las habilidades del movimiento ya totalmente desarrolladas. Y en la parte posterior del cerebro se ve también una zona azul que es la parte visual. O sea, el niño de 5 años ya es capaz de reconocer objetos a través de la vista, y por lo tanto todo lo que es el control visual y el control del movimiento de los niños a los 5 años está totalmente o gran parte desarrollado. Es por eso que cuando uno quiere desarrollar atletas de alto rendimiento, el entrenamiento de esas personas tiene que partir antes de los 5 años, porque a los 5 años toda la habilidad motora ya se completó su desarrollo. Pero hay una parte que es la parte frontal del cerebro que está en rojo. Y esa parte en rojo que ustedes ven se madura mucho más lenta que la parte posterior del cerebro. Entonces siempre uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia de la parte frontal? ¿Qué hace la parte frontal que lo diferencia del resto del cerebro? ¿Ya? Y, y, y además ambas partes maduran de manera diferente. ¿Ya? En la parte frontal está toda la capacidad que tienen los seres humanos del razonamiento complejo, de la capacidad que tiene de resolver problemas, el pensamiento abstracto, las habilidades matemáticas se resumen en la parte frontal. En cambio, toda la parte posterior del cerebro tiene que ver con las habilidades que son innatas de los animales, y por lo tanto la parte del desarrollo instintivo, ¿no es cierto? El comportamiento de respuesta a manada, el comportamiento gregario, el amor, ¿no es cierto? La habilidad de cuidar a los hijos, de procrear, se encuentra todo en la parte posterior del cerebro. Y por lo tanto, cuando uno mira esto, dice, bueno, el cerebro entonces tiene 2 partes. Una parte que es instinto,
y que es evolutivamente muy antigua, y una parte frontal que es más del razonamiento lógico. Por eso cuando uno hace una caricatura de esto, uno habla de que el cerebro lo puede dividir en dos partes. Una parte que es la corteza prefrontal, que es la parte de la lógica, del pensamiento, de lo abstracto, que tiene que ver con, le vamos a llamar acá la parte Albert, y otro que es la parte Rex, que es la parte instintiva, que es la parte no lógica, sino que la que responde a los impulsos. Voy a retroceder un poquito acá. Y por lo tanto, cuando uno ve el cerebro de un niño de 5 años, la parte Rex está ya prácticamente madura. En cambio, la parte Albert está muy poco madura, muy poco desarrollada. Entonces, cuando uno dice, y mira este cerebro y dice, bueno, en un niño de 5 años, ¿cuál es la parte que predomina en su comportamiento? Entonces, claramente, ese cerebro predomina el comportamiento tipo Rex, tipo instintivo. Y por lo tanto, en esos niños, por ejemplo, cuando tienen hambre, ¿ya? El niño responde a un impulso que es instintivo del hambre. ¿Ya? Es muy difícil con esos niños razonar tipo Albert. Entonces, por ejemplo, en un profesor, si parte temprano en la mañana su clase y el niño no tomó desayuno en su casa y el niño llega con hambre al colegio, es muy difícil a ese profesor tratar de activar Albert, porque el niño tiene Rex activado y tiene hambre. Entonces es muy difícil decirle al niño, sabes que vas a tener que aguantarte tu hambre, porque en un par de horas más vamos recién a hacer un recreo en el cual tú vas a poder comer una colación y tratar de calmar tu hambre. Ese niño en ese momento tiene hambre y por lo tanto la probabilidad que uno tenga como profesor de poder controlar en esos niños a Albert es muy difícil porque Albert predomina. Pero a medida que se empieza a madurar el cerebro, la parte de Albert empieza también a tomar preponderancia. Y esa parte entonces empieza a desarrollarse. Pero es un desarrollo lento, progresivo, que se ve en los niños desde los 2 años de edad hasta, como ustedes pueden ver en este esquema, pasado los 20 años. Y es un avance progresivo. Y por lo tanto, cuando uno dice antes de los 5 años, el que maneja el auto del niño es Rex. Y Albert solamente trata de dar indicaciones de guiar, pero en realidad puede hacer poco. Y solo después de que esté Rex, que esté Albert totalmente madurado, podríamos decir que Albert y Rex comparten el cerebro, ¿ya? Pero esto es hasta por ahí nomás, porque el instinto en realidad es un instinto muy poderoso. De hecho, ya en un adolescente, comportamiento instintivo como cuando el niño se enamoró, ¿no es cierto? Están guiados por Rex y el amor es guiado por Rex. Entonces, cuando una de esas personas se enamoran y está, por ejemplo, pololeando, el niño o la niña que está pololeando está enamorado, a veces papá, la mamá puede argumentar, ¿no es cierto?, mediante, en este caso Albert, decirle, ¿sabes qué? Esa niña o ese niño no te conviene porque tiene esto, le hace otro, y en cambio, en ese estado, el niño o la niña que está enamorado puede que no haga ningún caso a su papá, ningún caso a su mamá, porque en ese contexto el que maneja el auto es Rex, no es Albert. Entonces, cuando uno mira este cerebro, ¿no es cierto?, que está dividido en donde existe este Albert y este Rex que es muy desarrollado y este Albert que está recién desarrollándose. Y ya le dije que este Albert es el que desarrolla posteriormente todas las habilidades cognitivas del niño. Entonces, uno habla de que lo primero que debe aprender a Rex, debe aprender Albert, es aquellas habilidades cognitivas que le permitan a controlar a Rex. Y todas esas habilidades cognitivas que se desarrollan en la corteza prefrontal se conocen con el nombre de funciones ejecutivas. Y estas funciones ejecutivas, por lo tanto, definen
todas estas herramientas cognitivas que le van a permitir, cuando sea grande este niño, desarrollar todos los pensamientos asociados con la inteligencia humana. Esto es el pensamiento estructurado, la planificación y ejecución de función en función de objetivos, la anticipación, establecimiento de metas, el seguimiento de horarios, el pensamiento abstracto, las operaciones mentales, pero sobre todo la autorregulación que esta persona tiene. Como la primera habilidad que debe aprender Albert es a controlar a Rex, ¿no es cierto? Existe un modelo que es un modelo de control que recibe el nombre de modelo holárquico, y es una mezcla de dos palabras, de holos, que significa el todo, y del jerárquico, que es un orden de importancia, desde más importante a menos importante. Entonces, todas estas funciones ejecutivas se ordenan desde un grado de importancia mayor hasta un grado de importancia menor, ¿ya? Que permiten finalmente desarrollar todas estas habilidades cognitivas. Pero el concepto de holos indica que todos son importantes, aunque tengan un orden jerárquico, todos son importantes y tienen la misma importancia. De hecho, cuando falla el más pequeño de ellos, este conjunto de habilidades no funciona correctamente. Un ejemplo, si una de estas funciones ejecutivas es la empatía, que desde el punto de vista de resolución de problemas, del aprendizaje, no tienen prácticamente ninguna relevancia. De hecho, los niños que no tienen empatía y los que tienen empatía se comportan en clases muy parecidos. Pero una persona que no es empática o que no ha desarrollado la empatía no es 100% normal. Puede tener incluso un comportamiento tipo Asperger. Y por lo tanto, el holos es importante, ¿no es cierto? Pero como es jerárquico, en este esquema lo podemos ver, hay tres funciones ejecutivas que son relevantes, que son las tres más superiores. Y estas tres funciones ejecutivas tienen que ver con estas tres que están anotadas acá en la lista. La primera de ellas corresponde a la inhibición, al autocontrol, a la autorregulación, que es la habilidad que tiene Rex de ser controlado por Albert. Por lo tanto, la inhibición, lo primero que se aprende en el cerebro es a Albert a controlar a Rex. Y este control de Rex es muy importante porque es el primero, ¿no es cierto?, que se desarrolla en estos niños. Entonces, lo primero que hace la corteza prefrontal es desarrollar esta habilidad del autocontrol y de la autorregulación. Y solo cuando Albert sea capaz de controlar a Rex, se desarrolla posteriormente toda la capacidad que tiene ese cerebro de pensar abstractamente y de pensar y desarrollar el pensamiento abstracto y el pensamiento lógico. Y las otras dos son la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. ¿Ya? Les voy a dar alguna información de cada una de estas para demostrar cómo o qué tan relevantes son estas funciones ejecutivas. La primera de todas es, ya le hablé, la habilidad de controlar los impulsos, de controlar a Rex, y por lo tanto detiene o frena conductas que no son apropiadas en un momento. Por ejemplo, en los niños muy pequeños, cuando un niño le pega al otro, la primera respuesta del niño agredido es devolver el golpe, ¿ya? Eso es una reacción tipo Rex y es una reacción que aparece acá en la diapositiva como una respuesta prepotente. Cuando un niño desarrolla a Albert, Albert controla la respuesta prepotente. Por ejemplo, si la mamá le enseñó a un niño no pegar, cuando el niño es agredido y tiene desarrollado a Albert, el niño no devuelve el golpe automáticamente, sino, por ejemplo, si está en el colegio, va a ir donde la tía y le va a decir, ¿sabes qué? Pedrito, Juanito, lo que sea, me pegó. ¿Ya? La otra es la inhibición de la memorización irrelevante, la inhibición de la interferencia, mediada por memoria de eventos pasados, presentes. También tiene que ver con la disminución de la distracción,
impedir la interferencia de la información no pertinente, pero sobre todo, ¿no es cierto?, esta habilidad del autocontrol, como es el que permite el desarrollo de las habilidades cognitivas posteriores, es el que más influye en el rendimiento académico. Influye también en la interacción social, psicosocial de los niños, y también es el que participa en la autorregulación necesaria para habilidades cotidianas. Tiene que ver también con el comportamiento ético de las personas. Un estudio que demostró que esto era clave en el desarrollo de los niños fue este, que se fue publicado en el año 2011, como ustedes ven, en una revista que se llama PNAS, que es una abreviatura del inglés del Proceeding National Academy of Science. Esto es una revista que es vocera de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, por lo tanto es una revista muy importante en el área, que fue hecho, como ustedes pueden leer ahí, de muchos investigadores. Pueden ver Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, porque lo que hizo este estudio fue tomar aproximadamente unos 3.000 niños, ¿ya?, a los 3 años de edad, 800 de los cuales fueron o eran gemelos idénticos que fueron separados al nacer, ¿ya? Y esto es para evitar factores genéticos en el estudio, ¿ya? Ahora, ¿qué se hizo con estos niños? Con estos niños lo que se hizo fue medir la capacidad que tenían a los 3 años de edad de autocontrolarse. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se mide autocontrol en un niño tan pequeño? Hay varias pruebas que se puede hacer en niños pequeños. Por ejemplo, preguntarle al niño cuál es el dulce, el caramelo que más te gusta. Por ejemplo, si dice frugilé, por ejemplo, me encantan los frugilé, uno pone un bol de frugilé grande delante de él y le dice, y le pone una campanita al lado y le dice, si tú quieres comerte un frugilé, fácil, toca la campanita y cómete el frugilé. Puedes comerte los que quieras siempre y cuando tú toques la campanita cada vez que te comas el caramelo. Pero, le dicen ustedes, si en los próximos 5 minutos tú no te comes ningún frugilé, tú te llevas el bol completo de caramelo para la casa. Entonces la pregunta es si el niño va a ser capaz o no de aguantarse 5 minutos viendo los dulces delante de él sin comerse ninguno. Y eso, si lo logra hacer, el niño tiene alto autocontrol. Si lo aguanta 4 de los minutos o 3 de los minutos, ¿no es cierto?, tiene distintos grados de autocontrol hasta que el que no se controla nada. Y de esa manera uno puede dividir los niños desde muy bajo autocontrol. En este gráfico está la parte de abajo, ¿no es cierto?, donde dice low, bajo autocontrol, hasta high, número 5, con muy alto control. Y en el eje Y, que es el eje vertical, uno dice, ve acá, dice salud de adulto, ¿ya? Y uno mira los colores, el verde es peor estado físico. Entonces, el niño que tiene bajo autocontrol, este niño se le siguió en el estudio 35 años. Y después, cuando la persona tenía 35 años, todos estos niños que se reclutaron a los 3 años de edad, se hizo este control, se les volvió a hacer una entrevista, se le preguntó por su trabajo, se le preguntó por su vida marital, se le preguntó una serie de cosas. Y entre esas cosas que se le preguntó fue su nivel de salud. ¿Y qué es lo que se observa? Que el niño a los 3 años que tenía bajo autocontrol, a los 35 años el niño tenía, en verde lo pueden ver, bajo o muy alto, peor nivel físico. Es decir, si tenía muy alto, peor, o sea, tenía muy mal nivel de salud. Y fíjense que al aumentar el autocontrol, los niños que tenían muy alto autocontrol a los 3 años de edad, cuando eran ya a los 35 años, tenían muy bajo, peor estado de salud. Eso significa que tenían mejor estado de salud. Ahora, es más o menos, no es bastante intuitivo saber por qué los niños que tienen alto autocontrol tienen mejor nivel de salud que los bajos. Porque hay comportamientos, ¿no es cierto?, que se asocian con nivel de salud.
Por ejemplo, el hacer dieta para bajar de peso, porque la obesidad produce enfermedades crónicas, el hecho de ir al gimnasio para hacer ejercicio también mejora el nivel de salud, pero el autocontrol se asocia también con bajo fumar, con bajo nivel de consumo de alcohol, una vida más ordenada, que siempre son conductas que favorecen los buenos niveles de salud. Y por lo tanto pueden ver que aquellos niños que tenían mejor autocontrol se comportan de una manera más saludable y por lo tanto cuando tienen 35 años de edad tienen mejor nivel de salud. Lo pueden ver en el uso de la sustancia de dependencia, que es en rojo, por ejemplo, los cigarrillos. Los niños que tienen más autocontrol fuman menos. Y eso es como obvio, porque estos niños generalmente comienzan a fumar cuando son adolescentes. Y un adolescente que es autocontrolado, que no quiere fumar, si uno le da un cigarrillo, él dice, ¿sabes qué? No quiero. Y si uno trata de obligarlo, dice, no quiero fumar. Y esos niños simplemente no fuman. Y por eso que tienen bajo índice de dependencia, por ejemplo, de cigarrillos. Tampoco beben alcohol en exceso, porque no tienen el comportamiento. En cambio, en aquellos niños que tienen bajo autocontrol son muy influenciables y por lo tanto tienden a seguir a sus compañeros. Y por lo tanto, cuando alguien le ofrece un cigarrillo o alcohol, el niño, por no quedar mal, fuma a muy temprana edad, toma alcohol a muy temprana edad. Y por lo tanto, cuando son adultos, ya son fumadores, ya son alcohólicos y usan sustancias de dependencia. Lo mismo que lo pueden ver en la línea azul, que corresponde a estas sustancias de dependencia que son informadas, como por ejemplo el uso de marihuana, el uso de cocaína. Es lo mismo que el cigarrillo. Aquellos niños que tienen alto autocontrol no consumen drogas duras, ¿no? O sea, tienen más probabilidad de aguantar y soportar el consumo de estas drogas. Después lo podemos ver acá en la riqueza. En la riqueza pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Aquellos niños que tienen bajo autocontrol tienen nivel financiero menor, tienen menor ingreso, menor nivel socioeconómico. Y a mayor tienen más nivel socioeconómico. ¿Y por qué? Porque estos niños que tienen autocontrol son niños que son más autocontrolados y por lo tanto son más responsables. Y al ser más responsables, estos niños ascienden más rápido en el trabajo y por lo tanto cumplen mejor los horarios, son más responsables y por lo tanto estos niños son capaces de ascender en el trabajo, adquirir cargos de mayor responsabilidad y finalmente logran ascender en sus carreras. Y también, como pueden ver en la línea morada, tienen menos problemas económicos, tanto financieros como económicos. Y es porque cuando estos niños desarrollan esta habilidad y reciben, por ejemplo, el primer sueldo, no van y se lo gastan. Como son autocontrolados, estos niños ahorran dinero, ahorran para comprarse una casa, ahorran para comprarse un auto y son capaces de mejorar su nivel socioeconómico, ¿ya? El otro tiene que ver con las familias que son solteros, ¿ya? Con hijos. Claro, porque cuando son controlados, las familias son capaces de resolver, las parejas resuelven sus problemas conversando, no resuelven sus problemas tirándose los platos encima uno al otro. Y por lo tanto, es menos la probabilidad cuando las personas son autocontroladas de que los matrimonios fracasen. Es por eso que existen menos padres solteros con hijos. Y el otro que es muy importante es la criminalidad. Ya les mencioné que el autocontrol se asocia con comportamientos éticos y por lo tanto cuando los niños son chicos y desarrollan autocontrol, cuando grandes no son criminales o tienen menor probabilidad de cometer crímenes. Y por lo tanto, el autocontrol desarrollado en niños muy pequeños define una serie de características con adultos que van más allá que su habilidad de aprender. Definen el comportamiento que van a tener cuando adultos, definen su responsabilidad y definen muchas de las características que son uno como papá, o como mamá, o como profesor, espera de un niño que cuando lo está criando. Finalmente, el otro que es relevante es la memoria de trabajo. En la memoria de trabajo, que
es la capacidad que tienen los niños de manejar información en su mente. Cuando uno habla de memoria, la memoria, existe memoria de corto plazo, que es la que entra por los ojos, por ejemplo, y uno es capaz, por los oídos, y es capaz de recordar solo unos pocos segundos. Está la memoria de largo plazo, que aquella memoria que se aloja en el cerebro, que es eterna, que es muy difícil de destruir, y que todo el aprendizaje se almacena en esta memoria. Y entre medio está esta memoria de trabajo, que es la memoria que se usa, que en el computador, la memoria de largo plazo es la memoria del disco duro. La memoria de trabajo es como la memoria RAM, es la memoria que usa, que es capaz de manipular la información, que es capaz de tomar aquella pieza de información, desglosarla, partirla en pedacitos y decir, mira, esto se parece a esto se parece a otro, y es capaz de manipular. Esa memoria de trabajo es muy importante desarrollarla, porque es el que permite el análisis de la información, en la manipulación de la información de los niños. Ahora, el problema es que estas tres memorias, la de corto plazo, la de memoria de trabajo y la memoria de largo plazo, están interconectadas. Por lo tanto, cuando uno desarrolla memoria, tiene que desarrollarlas todas juntas. Y es por eso que aquellos niños que memorizan muchas cosas son niños que desarrollan también alta capacidad de memoria de trabajo. De hecho, lo podemos ver en este trabajo, que es un artículo donde habla sobre las funciones ejecutivas que van al trabajo y miden, por ejemplo, habilidades matemáticas. ¿Ya? Acá podemos ver en niños en barras negras, son niños que tienen alta habilidad matemática, y en barras blancas con baja habilidad matemática, y abajo dice Corsi Span, Backwards Digispan, eso es una medida de memoria de trabajo. Y lo que se puede observar es que niños con mayor capacidad de memoria de trabajo les va mejor en matemáticas, o sea, niños memoriones les va mejor en matemáticas, siendo que matemáticas no es un ramo de memoria, porque al ser memorión desarrolla las habilidades de la memoria de trabajo, y la memoria de trabajo se asocia con esta capacidad de razonamiento. Por ejemplo, en matemática tiene que ver con el cálculo mental. Aquellos niños que tienen mucha memoria de trabajo desarrollan muchas habilidades de cálculo mental, y es por eso que les va mejor en matemática. Y por lo tanto es muy importante en los niños que aprendan a memorizar muy tempranamente, porque eso les dice que van a desarrollar esta capacidad de razonamiento. Y finalmente está la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la habilidad que tienen las personas de poder adaptar el comportamiento a las circunstancias. Es, por ejemplo, los niños aprender materias en un minuto, y luego en un ramo, y luego aplicarlos en otro que es en un contexto completamente diferente. Por ejemplo, en un adulto es estar conversando con otra persona y durante la conversación darse cuenta que está metiendo, por ejemplo, las patas. Y durante la conversación trata de arreglar, ¿no es cierto?, lo que está diciendo a la marcha, ajustando lo que está diciendo al contexto para que no quedar mal. Por lo tanto, esta habilidad es relevante, por ejemplo, para partes como la creatividad. Esta flexibilidad es tomar un objeto que se usa en un contexto y ver si se usa en completamente otro distinto. Por lo tanto, la innovación, la creatividad, la capacidad de pensar lo que se llama en inglés fuera de la caja, se asocia también con esta habilidad de la flexibilidad cognitiva. Todas estas habilidades deben estar formadas en niños ya desde muy pequeños. Ya a los 5 años, a los 6 años de edad deberían estar prácticamente desarrollados. Entonces tenemos este niño de 5 o 6 años de edad que se está desarrollando estas habilidades o funciones ejecutivas. Entonces imagínense un niño que tiene una capacidad de autocontrol muy elevada, y por lo tanto es muy responsable, hace las tareas, es un niño que es capaz de sentarse en una mesa y aislarse del mundo y estudiar, ¿ya? Y además no es prepotente, es muy amable, es un niño que además es éticamente intachable,
Sumarle a eso el comportamiento que tiene de su memoria. Es capaz de memorizar rápidamente lo que le enseñan, pero no solamente memorizarlo, sino también es capaz de analizar esa información, darlo vuelta, es capaz de integrar información de distintos aspectos, un gran cálculo mental. Y si a eso uno le suma la flexibilidad cognitiva, eso tú tienes un niño que además es muy adaptable, socialmente muy adaptable, es capaz de tomar la información que aprendió en matemáticas y usarlo en otros contextos, y eso genera una persona, una base cognitiva que cuando ya tenga 15, 14, 15 o 16 años, sea un niño que permita desarrollar las habilidades o funciones ejecutivas complejas, incluido el razonamiento, la capacidad de resolver problemas, la planificación, y eso forma la base de la inteligencia. Por lo tanto, cuando eh, uno habla de la formación y uno dice, ¿podemos hacer niños más inteligentes? La respuesta es sí. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo? Entrenando la capacidad inhibitoria, entrenando la memoria de trabajo, entrenando la flexibilidad cognitiva. Y de esa manera uno puede desarrollar, ¿no es cierto?, la capacidad. Estamos con el tiempo limitado. En menos de un minuto mi transmisión se va a desconectar. Y yo, una vez que se desconecte la señal, me voy a volver a conectar para poder resolver todas sus preguntas. Lo único que les quiero decir antes de terminar, es posible desarrollar estas habilidades cognitivas en los niños. Hay maneras de hacerlo. En la próxima charla